pero básicamente la idea es esa. Esa es la razón por qué a las 7 semanas se forman los testículos, por el diferencial que está en el cromosoma Y. Si no hay diferencial, recién es a las 9 semanas en las que se forman los ovarios. Entonces, testículos se forman mucho más rápido y los ovarios se forman después. Ahora, los genitales masculinos necesitan de que el testículo elabore testosterona. Y esta testosterona va a ser estimulada básicamente porque la hormona del embarazo, HCG, está actuando en las células de Leydig. Entonces, esta testosterona, o en general estos andrógenos, vamos a llamarle en general los andrógenos, que ya no voy a hablar mucho porque escuché a la doctora estar hablando de toda la cadena de andrógenos que no, ya está obvio. Esto me va a generar los genitales internos y los genitales externos. Me explico. Testosterona me da genitales internos. Un metabolito activo de la testosterona, la dihidrotestosterona, me va a dar los genitales externos, o me va a hacer los genitales externos. Es decir, un varón que tiene testículos con testosterona y receptores de andrógeno me va a formar unos adecuados genitales internos. Pero si tiene además la posibilidad de tener dihidrotestosterona, eso me va a permitir los genitales externos y la maduración posterior. Varones que nacen con hipospadia, epispadia, el pene curvo, el micropene, sin molestar a nadie, corresponden a problemas que solamente tienen que ver con la dihidrotestosterona. En cambio, de los ovarios, de frente para acá salen genitales externos y salen genitales internos. Es decir, así como no necesitaba diferencial para que me tenga ovarios, tampoco necesito diferencial, ningún hormona diferencial, para que se formen los genitales internos y externos en la mujer. El problema es que si a este embrión le ponemos o le damos testosterona, estos genitales internos se van a masculinizar y en ese caso tenemos el problema de lo que llaman ustedes genitales ambiguos. Entonces, en una mujer que tenga un clítoris grande o que tenga alteración de genitales internos, eso es por un problema de exceso de andrógenos. Y en un varón, los genitales ambiguos serán por un defecto de andrógenos. Quítense ese concepto de que es por estrógenos. El estrógeno en esta parte no tiene nada que ver. Si a esta mujer que tiene una hiperplasia suprarrenal que libera gran cantidad de andrógenos y tiene un feto femenino, ese feto femenino va a salir con genitales masculinizados. ¿Se dan cuenta? A un varón, a una mujer que no tiene dihidrotestosterona, ese señor va a salir con genitales no muy masculinizados y que se encuentra la apariencia de genitales femeninos. Esa es una cosa. Correcto. Se acabó por ahí. Ahora bien, hemos hablado del famoso HH, que es el eje hipotálamo-hipófisis, ¿correcto? Y acá tenemos el otro concepto que es la gónada. Ahora bien, la gónada lo que va a producir es un elemento, es una hormona. La hipófisis va a producir lo que se llaman las gonadotropinas. Y el hipotálamo va a producir los factores liberadores. El factor liberador en el hipotálamo se produce en el núcleo A4 y se libera la famosa GnRH. GnRH se libera en pulsos, no se libera de forma constante. Si se forman pulsos lentos, lo que se va a liberar es FSH. Si se liberan pulsos rápidos, lo que se va a liberar es LH. Entonces,
mis gonotrofinas son FSH y LH. Estas van a actuar a nivel del ovario. Si fuera ovario, la unidad del ovario que a mí me interesa es una cosa chiquitita que es el folículo. Y el folículo básicamente tiene dos células, la teca y la granulosa. LH, LH, dos letras actúan en un segmento que tiene dos sílabas, para no olvidarme, en la teca. Mientras que FSH activa en la granulosa. ¿Qué es lo que me va a formar la teca? La teca me forma andrógenos a partir del colesterol. Y en la granulosa existe una enzima que se llama la aromatasa. Los andrógenos, por efecto de la aromatización, por efecto de aromatosa, es lo que se forman en estrógenos. Básicamente el estradiol, conocido como el E2. Entonces el ovario no me forma directamente estrógenos, lo que me forma primero son andrógenos y después recién me forman los estrógenos. Correcto. Eso es lo básico. Ahora, para estudiar la composición o el manejo de esto, Leon Sperov, que es el padre de la endocrinología, establece que existen compartimentos funcionales o fisiológicos. El primer compartimento, o compartimento 1, vamos a ir de abajo para arriba, está formado por el útero y vagina. El segundo compartimento está formado por los ovarios. El tercer compartimento está formado por la hipófisis. Y el cuarto compartimento está formado por el hipotálamo y el sistema nervioso central. ¿Está bien? Entonces, si el ovario funciona, si el útero y la vagina funcionan bien, están bien establecidos, eso significa que la función ovárica es importante o está funcionando bien. Pero para que el ovario funcione, necesito yo de que la hipófisis mande órdenes determinadas. Y para que esta hipófisis haga lo siguiente, yo necesito que el hipotálamo funcione adecuadamente. El hipotálamo me va a botar GNRH, como hemos visto. La hipófisis me va a botar FSH y LH. Los ovarios me van a botar estrógeno, después me van a botar progesterona, y eso hace que el útero y la vagina funcionen bien. ¿Y cómo sé que el útero funciona bien? Cuando todos los meses tenemos el proceso de la menstruación. Entonces, todo esto tiene que estar funcionando. Cuando la niña nace, el hipotálamo no funciona, y si el hipotálamo no funciona nada. Correcto. Entonces, desde el nacimiento de la niña hasta los 8 o 9 años, dependiendo el inicio de la actividad hipotalámica, el hipotálamo está inactivo. Está inactivo por dos cosas. Uno, porque está inmaduro, y dos, porque existe en el organismo un factor intrínseco de inhibición hipotalámica. Y ese factor intrínseco de inhibición hipotalámica, conforme pasen los meses y los años, va a empezar a disminuir. Entonces, mi factor intrínseco va a ir disminuyendo. Pero este factor intrínseco va a ir disminuyendo en razón de algo: del crecimiento de mi paciente, del estado de salud, del estado físico y del estado nutricional. Es decir, el inicio de pubertad está determinado por cómo está desarrollándose humanamente el individuo. Una niña que tiene buen estado de salud, que se nutre bien, que va creciendo bien y que no se enferma, va a tener un inicio de pubertad mucho más temprano que aquella niña que está desnutrida, que no crece bien, que vive en un ambiente terriblemente penoso. Todos hemos marcado, o todos marcan la pubertad como menarquia, pero la menarquia es la última etapa en el desarrollo puberal. Lo primero que la niña aparece en la pubertad es telarquia, es decir, la aparición del botón mamario. Después de la telarquia, lo que va a aparecer es la andronarquia, o si ustedes quieren, pubarquia, es decir, aparición de vello
púbico. Y después de la menarquia o pubarquia, recién va a aparecer la menarquia o primera menstruación. Y 12 meses a un año después, a 12 meses a 18 meses después, recién aparecerá la ovulación. Es decir, cuando la niña empieza a menstruar, la niña no tiene ovulación. La ovulación viene un año después. ¿Qué significa telarquia? Significa que los niveles de estrógeno están mejorando o están aumentando. ¿Qué significa andronarquia o pubarquia? De que la suprarrenal está funcionando, porque el vello púbico, ¿de qué va a depender? Básicamente de andrógeno, de hidroepiandrosterona y hidroepiandrosterona sulfato. Y finalmente ambos me indican de que esa mujer o el útero está capacitado para poder tener actividad funcional. ¿Correcto? Esto es lo que está pasando. Para los que les gusta más, la pubertad tiene 5 etapas, que son las etapas de Tanner. No es cuestión de ustedes, cuando ya estén haciendo pediatría van a ver que hay Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3 y Tanner 4, tanto para mama como para vello pubiano. De tal manera que una mujer adulta es Tanner 5, mientras que una niña prepúbica que todavía no tiene vello púbico, ya no tiene botón mamario, tendría que ser Tanner 1, y de acuerdo a eso van a ir avanzando, ¿no? Hay una secuencia a la que no vamos a entrar. Ahora bien, entonces ya estamos con la menarquia. ¿Qué ha pasado en la menarquia? Ya que viene el gran problema. El endometrio tiene 2 capas. Una capa basal, la que estoy dibujando acá, y por encima hay una capa funcional o capa esponjosa. Correcto. Cuando la mujer empieza a menstruar, día 1 del ciclo, empieza a ver el flujo menstrual con la descamación del endometrio. Ya dura 3 a 4 días. Y queda descamado la capa funcional del endometrio. Y a partir de ahí, de la capa basal, este endometrio va a ir a empezar a crecer poco a poco. O sea, tengo una fase de crecimiento, y a esta fase de crecimiento también se le llama una fase proliferativa. ¿Y por qué creció este endometrio? Si voy más arriba y me encuentro con el ovario, vamos a ver que en el ovario está el folículo. Y el folículo está formando estrógenos. Y los estrógenos determinan el crecimiento del endometrio. Y conforme va pasando el tiempo, este folículo cada vez va creciendo más, hasta que llega un momento en que se va a romper y tenemos lo que hemos llamado la ovulación. ¿Y qué hizo que estos folículos crezcan? Una hormona, que es la FSH. ¿Ven? Entonces, durante todo este tiempo, FSH. De tal manera que la primera fase del ciclo, llamada fase preovulatoria, también se llama fase proliferativa, fase estrogénica, o si quiero también le llamo a la fase folicular, porque ahí está funcionando el folículo. Vino el momento en el que el folículo rompe. ¿Y por qué el folículo se rompe? Porque ahí lo que va a salir es LH. Y la LH va a hacer que el folículo se convierta en cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo lo que va a formar es progesterona, que para no adquirir tanto le ponemos P4. ¿Y qué va a hacer la progesterona? Que el endometrio que estaba creciendo ya no crezca más, sino que empiece a aumentar la cantidad de glándulas, a que el endometrio, las células se hinchen más y empiecen esas glándulas a botar o a liberar secreción. Por eso que a esta fase se le llama el endometrio secretor.
como esto depende de progesterona, también se le llama la fase progesterónica, y como depende del cuerpo lúteo, también se le llama la fase lútea. El cuerpo lúteo siempre vive 14 días. De tal manera, llegado al día 28, así, y no ha habido fecundación, nuevamente comienza la otra menstruación. Entonces, la duración del ciclo menstrual tiene la duración de la proliferativa con la secretora. Si el ciclo dura hasta 28 días, yo tengo que la fase proliferativa dura 14, porque la fase secretora también dura 14. Si la mujer menstrua cada 30 días, la fase proliferativa son 16 días, porque la secretora siempre dura 14. Y si una mujer menstrua cada 24 días, proliferativa 10 días, secretora 14. Esta fase siempre dura 14 días. Entonces, las modificaciones van a estar para la fase proliferativa. Esto es en un ciclo ovulatorio. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa más tenemos antes de ver cómo? Ya, vamos bien. ¿Qué ha pasado entonces? Lo que ocurrió, vamos a hacer. Acá tenía mi hipófisis, acá está mi hipotálamo. ¿Quién comanda el mecanismo del ciclo menstrual? Estrógenos, FSH o GnRH. Durante muchos años se pensó que como la cabeza era el hipotálamo, todo venía de ahí. Pero quien comanda el ciclo menstrual femenino son los estrógenos. Los estrógenos van a determinar. Entonces, vamos a encontrar que en el ciclo, en cualquier proceso endocrinológico, se están jugando los famosos feedback o retroalimentaciones, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. En el caso, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a tener acá nosotros entre la gónada, o sea, entre el ovario, hipófisis o hipotálamo, existe lo que se llama el feedback largo o de asa larga. Y este feedback puede ser positivo y puede ser negativo. Y hay un feedback de asa corta, de hipófisis a hipotálamo, y ese feedback siempre es negativo. El feedback corto nunca es positivo, siempre es negativo. ¿Qué significa? El feedback positivo, niveles bajos de estrógeno determinan niveles que la FSH vaya subiendo. Entonces, si hago un esquema, mira arriba acá, yo tengo acá este nivel de estrógeno que es bajo, va a hacer que el nivel de FSH siga subiendo. Sube el estrógeno, sube la FSH. Sigue subiendo estrógeno, sigue subiendo FSH, que es lo que tengo ahí, una retroalimentación positiva. Pero llega un momento en el que el pico de estrógenos es tan alto y esa mala solución del pico de estrógenos hace que el estrógeno, perdón, que la FSH baja. Ese estrógeno y que tengo en este momento que un feedback positivo se ha convertido en un feedback negativo. En el ciclo menstrual, ven ustedes, FSH sube, sube, sube y estrógeno también sube, sube, sube. Cuando el pico de estrógenos es un pico alto, ese pico alto de estrógenos, ¿qué va a traer como consecuencia? 1, disminución de la FSH. Y 2, la aparición del pico de LH. Y el pico de LH, ¿qué es lo que va a hacer? La ruptura folicular y por lo tanto la formación del óvulo. Entonces, como ustedes, lo que tenemos nosotros en el ciclo menstrual es un juego de picos. Primero tengo un pico de FSH, luego tengo un pico de LH y del pico de LH y luego tengo el pico de LH. Y del pico de LH, más o menos en 10 a 12 horas se va a producir la ovulación.
sea, actualmente hay métodos en los que nosotros detectamos el pico de LH. Si yo detecto el pico de LH hoy día, yo sé que esa mujer hoy día va a ovular. Por lo tanto, si se quiere embarazar, hoy coita. Y si no se quiere embarazar, 2 días después puede coitar. Se pone al día y no hay ningún problema. Entonces, esa es una cosa que se puede. ¿Está bien? Ya está. Ahora, vamos al cuerpo lúteo. Y esto es importante. Este endometrio ha crecido con estimulación de estrógenos y luego con estimulación de la progesterona para aceptar a un futuro ser, o sea, para que permita la anidación. Pero la anidación o la cama anidatoria no se da todo el ciclo. El cuerpo lúteo, a los 7 es el día 14, a los 7 días de formado, día 21, el cuerpo lúteo tiene su máxima expresión funcional. Es decir, si yo tuviera mi curva de progesterona y tendría así el día 14 y el día 21, la progesterona en el ciclo así, en la fase folicular es baja, acá sube un poco y acá tiene la máxima expresión y después va a ir cayendo. O sea, la máxima cantidad de progesterona la tengo el día 21. 7 días después de haberse producido la ovulación. Y miren ustedes, entre el día 21 y el día 23 más o menos, ahí se va a producir lo que se ha llamado la ventana de nidación. Es decir, no todo el tiempo el endometrio puede recibir a un huevo fecundado. Si llega el día 21, 22 o 23, ese huevo es nidado y tenemos un embarazo. Si llega antes, no nida. Si llega después, tampoco nida. De 100 huevos fecundados, solo el 50% es el que anida. El otro 50% se pierde. Esto es importante. En la ventana de nidación, lo que van a aparecer son unas células tipo amebas, que son los pinópodos. Y luego aparecen una serie de sustancias que son las integrinas. Básicamente las dos, hay un montón más. Entonces, cuando el huevo llega a la zona en ventana de nidación, vamos a ver que los pinópodos se encargan primero de cogerlo. Sencillamente el huevo llega y se posa sobre el endometrio y los pinópodos le sirven como una especie de ancla. Y una vez que los pinópodos han anclado al huevo, las integrinas empiezan a destruir la capa celular para que se produzca la nidación. Inmediatamente que el huevo anidado va a formar trofoblasto. Y este trofoblasto que va a formar HCG. Y esta HCG, ahí la vamos a ver. ¿A dónde va a actuar? Va a actuar en el cuerpo lúteo. Porque si la mujer no se embaraza, el día 28 del ciclo, ¿qué pasa? Como no hay ningún estímulo, el cuerpo lúteo empieza a destruirse, lo que se llama la luteólisis. Y si hay luteólisis, ¿qué pasa con la progesterona? Cae. La caída de progesterona es la que determina la menstruación. Entonces, cuando hay una caída de progesterona, hay una menstruación. Si la caída de progesterona se da, es porque ese cuerpo lúteo ya no funciona y por lo tanto yo digo que esa mujer no está embarazada. Cambio el equipo y estoy ahora acá. Llegó el huevo acá y empezó a formar su trofoblasto. Ese trofoblasto me formó HCG. Esa HCG va a estimular al cuerpo lúteo para que ese cuerpo lúteo se convierta en cuerpo lúteo de la gestación. Y ese cuerpo lúteo de la gestación me empieza a formar grandes cantidades de progesterona. Entonces, HCG va al cuerpo lúteo y este me forma progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Me da la viabilidad al nuevo embrión. Si el embrión está vivo, forma más trofoblasto, más HCG, más progesterona, más vida y embrión.
si hago mi esquemita y veo primera semana y 10ª semana de gestación, HCG, vamos a ver que sube, 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 y el pico máximo lo tiene en la semana 10. ¿Por qué? Porque durante las primeras 10 semanas, quien se va a encargar de nutrir y de mantener al embrión es el cuerpo lúteo. Pero a partir de la semana 10 ya se formó la placenta, y la placenta se encargará de toda la función nutricional. Ya no hay razón de que haya HCG ni cuerpo lúteo, y por eso que HCG en la semana 10 va a desaparecer. Con esa parte tenemos ya la parte de... Y otra cosa más. Ahora bien, vean, la progesterona es una hormona termogénica, aumenta la temperatura. Por lo tanto, hemos visto que en la fase proliferativa los niveles de progesterona son bajos, pero sin embargo en la fase secretora van aumentando. Si uno le toma la temperatura a una mujer durante el ciclo menstrual, en la primera fase del ciclo la temperatura corporal va a estar por debajo de 37 grados centígrados. 36,5, 36,6, no llega a 37. Pero única vez que se ha producido la ovulación, esa temperatura sube por encima de 37,5. Es lo que se llama la temperatura basal. Entonces, en una mujer que yo encuentro una curva basal bifásica, o sea, una fase baja y una fase alta, ¿qué me está indicando? Que esa mujer ha ovulado. Contrariamente, si todo el ciclo la temperatura es monofásica, no aumenta, quiere decir que esa mujer no ha ovulado. Un esquema sencillo que tomamos en consideración con esta parte. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora bien, doctor. Ya, esto, ahora bien, todo este ciclo ocurre básicamente porque en el ovario de la mujer existe una cantidad de folículos. ¿Bien? A eso se llama la reserva ovárica o la carga ovárica. Una mujer, conforme va desarrollando, conforme va menstruando, va disminuyendo su carga ovárica. De tal manera que después de 40 años de vida reproductiva, la carga ovárica desaparece, la reserva ovárica se pierde. Y si no hay reserva ovárica, si no hay folículos y todo funciona en base a folículos y estrógeno, como dije a ustedes, esa mujer ya no va a menstruar y entonces aparece la menopausia. La menopausia es, me está diciendo, ya no tengo reserva ovárica. ¿Correcto? Entonces, acá viene el gran problema. ¿Cómo me doy cuenta que la mujer está en menopausia? Lógicamente. Si ves, para que les ¿cuál es la función básica del ovario? Formar estrógeno. ¿Bien? ¿Para qué me sirve el estrógeno en la mujer? Número uno, hemos visto que el estrógeno me permite el crecimiento del endometrio. Dos, me permite el crecimiento de canalículos mamarios. Y acá viene el gran problema. Si una mujer tiene exceso de estrógenos, el crecimiento endometrial va a continuar, termina en hiperplasia y acabamos en cáncer endometrial. Y de los canalículos mamarios crecen y tenemos el cáncer canalicular. El primer cáncer que mata a la mujer en el mundo es el cáncer canalicular. ¿Dado por qué? Por exceso de estrógenos. El estrógeno actúa en el cerebro. Es protector neurológico. En el cerebro se forman catecolestrógenos, que algo habló la doctora. O sea, son sustancias
que se dividen en estrógenos por un lado y en catecolaminas por otro lado. Y esos permiten que el desarrollo cerebral sea diferente en hombre que en mujer. El cerebro de la mujer, si bien pesa menos que el del hombre, funcionalmente tiene más efectividad, porque el cuerpo calloso tiene 33% más de fibras, es 33% más grueso, lo que permite interacción de ambos hemisferios. Por eso que el hombre solamente puede hacer una cosa a la vez. En cambio la mujer puede hacer 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Plan. Mal, pero igual las hace. ¿Eh? Por eso que la mujer neurofisiológicamente tiene mejor capacidad espacial, mejor capacidad para el reconocimiento de rostros, se orienta mejor, no necesita GPS, cosa que sí con el hombre. ¿Se dan cuenta? Todo eso, ¿por qué? Por los estrógenos. Y entonces, tómelo desde el punto de vista final. Si ya la mujer sobre los 45, 48 años deja de tener estrógenos, entonces vamos a ver que la capacidad cerebral va a ir en disminución. Los olvidos son más frecuentes. No olvidos grandes, ¿no? Sino olvidos pequeños. ¿Dónde dejé la llave? ¿Qué tenía que comprar? Soy casada. A mí me dijeron, ¿me das 5 minutos? Gracias. Bueno, entonces pasa eso. Tengo problemas a nivel cardiovascular porque el estrógeno es endotelio protector. Por eso que la mujer después de la menopausia me hace hipertensión, me hace infarto. Y básicamente tengo protección ósea. Los estrógenos bloquean el efecto de los osteoclastos, los que impiden remoción ósea. Por eso que la mujer hasta antes de la menopausia no sufre ni osteopenia ni osteoporosis. No hay estrógenos y entonces se produce el problema de la osteoporosis. Correcto. Y para acabar, solamente el mismo esquema en cuanto a este factor se va a dar en el caso del varón. O sea, en el caso del varón, igualito. A diferencia de la mujer, lo que el varón tiene es el túbulo seminífero. Y el túbulo seminífero tiene dos células. La célula de Leydig y la célula de Sertoli. ¿Está bien? Son los elementos básicos. Y igualito el hombre tiene FSH y tiene LH. ¿Cómo hago por no olvidarme? LH se escribe con L de Leydig. LH actúa en Leydig. Y FSH con S de Sertoli actúa en Sertoli. FSH tiene que ver con Sertoli para la formación de espermatozoides y Leydig tendrá que ver para la formación de testosterona. A diferencia de la mujer, los dos, el hombre también tiene su pubertad, pero en el hombre no hay una menopausia estricta, lo que le han llamado andropausia. Lo que ocurre es que en el varón existe una disminución global de andrógenos y de hormonas del crecimiento. Esa es la diferencia, y no en todo se da en forma paulatina, porque para mucha mala suerte de todos los varones, la testosterona empieza a disminuir a partir de los 23 años. O sea que, no lo miren así. Y uno llega a la mitad de testosterona más o menos por encima entre los 65 y los 70 años. Bueno, listo. Y lamentablemente, como el tiempo es tirano, hay más que dar. Gracias por la atención.